Buen día. Vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a ver las bases de sistemas. Ya hemos dado una introducción de lo que sería sistema, ya lo mencionamos al inicio de nuestro curso. Ricardo, ¿te acuerdas qué es sistema? Está en las primeras notas, ¿no? Era el conjunto, bueno, era un conjunto, es que no tengo explicaciones, pero era un conjunto que hacía funcionar algo, ¿no? Por así decirlo. Era, ya no es. Bueno, es. Que habíamos mencionado dos definiciones. Una, y sí, comentamos de que un sistema se conoce como un conjunto de elementos, ¿sí?, que están interrelacionados con algún propósito. Pero ese es en general, ese concepto se aplica para cualquier área del conocimiento, cualquier área de ingeniería. Pero nosotros mencionamos que el sistema iba a ser, o va a ser más bien, todo lo que transforma señales. Nosotros hemos visto operaciones que se hacen con señales, pero ¿quién hace esas operaciones? ¿Quién transforma señales? Pues los sistemas. Sí, ahorita lo hemos manejado como algo abstracto. No sabemos de dónde vienen esas operaciones, las sabemos hacer sin ningún problema, pero en situaciones reales las señales se transforman por algo que llamamos sistema. Sí, el sistema puede ser de naturaleza física, como eléctrica, mecánica, hidráulica, cualquiera que ustedes conozcan, pero también puede ser algo que no existe en la realidad, como es un software. Que un software, como ustedes saben, pues no tiene una realidad como tal, ¿no? Porque no existe en el mundo físico y existe en un ambiente, ¿sí?, que nosotros pues utilizamos para implementar algoritmos, ¿no? Donde un algoritmo pues no es una serie de pasos que transforman información, datos, ¿sí?, datos que representan una señal, como por ejemplo MATLAB. Sí, MATLAB pues es un software, ¿no? Bien, donde tenemos algoritmos. Entonces, permítanme. Tenemos varias formas de representar los sistemas. Una es la gráfica, nos ayuda a entender cómo se hace esa transformación, pero aún más importante es cómo se interconectan sistemas para formar sistemas más complejos. Entonces, aquí nosotros tendríamos un sistema que podríamos anotar como sigma, algo que habíamos dicho. Tenemos una entrada, una señal de entrada, se va a transformar dentro del sistema, hay un proceso de transformación. Aquí la señal de entrada la denotamos como UDT. Podemos utilizar cualquier letra, pero en general se utiliza UDT. Si es tensión, pues obviamente utilizaremos VDT. Si es corriente, si ya tiene algún significado, si hay un contexto en particular, pues utilizamos una notación apropiada. Fuerza, desplazamiento, par, no sé. Muchas posibilidades que tenemos para nuestra señal de entrada. Igual, nuestra señal de salida, pues en general vamos a denotarla como YDT. Esta es una representación gráfica, pero también podemos poner una descripción, una representación analítica. Decimos, tenemos una transformación que es un sistema de una señal, ¿sí?, que nos va a dar como resultado otra señal. Aquí estamos indicando la señal de entrada, señal de salida. Queda caracterizado nuestro sistema.
Esta es una descripción entrada-salida, que es de las más básicas y de las más usadas. No es de las mejores, pero es de las más usadas, ¿sí? Una descripción entrada-salida. Simplemente estamos indicando quién es nuestra señal de entrada, nuestra señal de salida, y habría que especificar, habría que detallar cómo es que se lleva esta transformación. ¿Sí? Eso ya sería el modelo del sistema. Bien, en la descripción gráfica tenemos varias opciones. A veces se acostumbra a utilizar bloquecitos, ¿sí? Aquí tenemos una representación y si el sistema tiene alguna característica en particular, pues pondríamos sistema y tal vez diríamos, pues un motor, en este caso eléctrico. Entonces ponemos señal de entrada, una tensión, y nuestra señal de salida pues puede ser una velocidad angular. Tenemos dos señales. Puede ser, y a veces conviene especificar, ¿sí?, algún tipo de entrada o salida adicional que no son importantes en nuestro estudio, pero que suceden. Por ejemplo, nosotros podríamos tener aquí una señal de salida de nuestro sistema, por ejemplo, ruido acústico. No nos interesa, pero es algo que sucede. Lo que nos interesa realmente es la velocidad angular, también la temperatura. Generalmente no se interesa, pero para ciertas aplicaciones es conocer la temperatura que tenemos en un motor es muy importante por cuestiones de desempeño o de seguridad. Si se eleva la temperatura, quiere decir que está funcionando el motor en forma ineficiente, ¿sí? La transformación interna no se está llevando en forma adecuada, ¿sí? Y si esa temperatura alcanza ciertos límites, pues daña nuestro sistema, en este caso nuestro motor. ¿Sí? Entonces, sí es importante estas entradas para ciertos propósitos. En nuestro caso, no lo haremos. Ya en otras unidades de aprendizaje aprenderán a considerar, ¿sí?, a representar este tipo de salidas o señales de salida que de alguna manera suceden, pero que a veces no las tomamos en cuenta. Bien, entonces aquí tenemos estas descripciones del sistema. Vamos a ver sistemas básicos. Es algo que habíamos mencionado. Sistemas donde tenemos una entrada, una salida, ¿sí? Que vamos a decir que son sistemas tipo CISO. Tenemos una sola entrada, una sola single output, ¿sí? Y tenemos una sola salida. ¿Sí? Obviamente hay sistemas más complejos donde tendríamos varias salidas, varias entradas, pero eso ahorita no nos van a interesar, lo que son los sistemas MIMO. Bien, entonces estos analizaremos, estos los verán posteriormente. Y son muy fáciles de construir y suceden mucho en el ámbito industrial, ¿no? Los sistemas MIMO. Un sistema básico muy conocido por ustedes, por ejemplo, son los robots industriales. Entonces aquí podríamos un robot industrial. Dentro de su estructura tenemos varios actuadores, generalmente motores eléctricos,
Y entonces cada motor requiere una señal de entrada para que funcione y gire, ¿sí?, a un cierto ángulo, se posicione a un cierto ángulo, una cierta posición, de tal manera que el robot industrial pueda desempeñar alguna tarea, ¿no? Entonces, debido a esas tensiones que se requieren, una para cada motor, vamos a tener varias entradas y varias salidas, pues nosotros las tenemos en la orientación y posición de donde se coloca la herramienta del robot. Ustedes ya en su unidad de aprendizaje, pues ya lo conocen, lo que es el efector final. Pueden tener una pinza que se posiciona en el espacio. Se requiere 3 posiciones y 3 ángulos, 3 orientaciones, básicamente para conocer cómo es su orientación de esa pinza y poder realizar alguna tarea, ¿no? ¿Sí? Entonces es en el caso general, aunque hay robots más sencillos, donde pues con 2 posiciones y una orientación con un ángulo es más que suficiente, pero en general son 3 posiciones, X, Y, Z, 3 ángulos, en total 6, entonces por eso dice que es muchas salidas que tenemos, varias salidas que tenemos en este tipo de sistemas. Bien, los sistemas los vamos a clasificar de acuerdo a la naturaleza interna del sistema. Hay ciertas características que tiene el sistema y que eso va a afectar en la forma en que procesa o transforma las señales. Tenemos una primera clasificación muy básica, que son sistemas estáticos. Y su contraparte, sistemas dinámicos. Un sistema estático internamente no tiene elementos que almacenan energía. No tienen elementos que almacenan información, o sea, no tienen memoria. Entonces, aquí podemos tener sistemas eléctricos, ¿sí? Un sistema eléctrico que consta de puras resistencias, ¿sí? Solamente tiene elementos que disipan energía, pero no almacenan energía. Sí, internamente no almacena energía. Sí, ni información, o sea, no tiene memoria. Sí, la energía, acuérdense que nosotros en el área de la física, por ejemplo, la clasificamos como potencial cinética, ¿sí?, que es de lo más general. Un capacitor almacena la energía en forma potencial, un inductor en forma cinética. Esos 2 elementos no deben de aparecer en un sistema estático, solamente puros elementos que disipan energía, como un resistor, ¿no? Aquí su modelo del sistema es algebraico. Es una ecuación algebraica. De tal manera que nosotros podemos decir que la salida tiene una similitud con la entrada. Se dice que el sistema responde en forma instantánea. Entonces, si la entrada tiene un comportamiento, la salida va a tener un comportamiento similar, debido a que el sistema responde en forma instantánea. Por eso es que se modela en forma algebraica. Entonces, nosotros decimos
y su respuesta del sistema es instantánea. Respuesta instantánea. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Estamos tomando como referencia los sistemas eléctricos. Podemos tener sistemas mecánicos, pero yo creo que la mayoría pues sí conoce los sistemas eléctricos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un circuito eléctrico que consta de dos resistores simbolizados por de esta manera. Es un conjunto de líneas inclinadas. Entonces aquí tenemos R1, tenemos R2. Estos elementos están interconectados en serie y vamos a decir que este es nuestro circuito eléctrico, ¿no? Que podríamos decir que es el sistema. El único problema es que no está bien definido. Este sistema no está bien definido porque no tenemos indicado lo que son las entradas ni la salida. Aquí nosotros podemos alimentar el circuito eléctrico con una tensión que va a ser VDT, pero no hemos indicado la salida, y la salida podríamos decir que es la tensión en la resistencia 2. Entonces aquí tenemos ya definido el sistema. Tensión de entrada, VDT, es nuestra señal de entrada, y nuestra salida es la tensión en la resistencia R2. Tensión de entrada es la fuente de tensión que estamos conectando, y R2 pues nuestra señal, la tensión que nos interesa. Podemos utilizar cualquier otra, pero en este caso es R2. Bien, si nosotros aplicamos una tensión, ¿sí?, podemos cambiar aquí sus valores. Si la entrada, la tensión, en este caso es 0, hasta cierto instante, la salida también va a ser 0. Se aumenta a un valor constante, vamos a suponer 12 volts. La salida también va a aumentar hasta un valor constante. ¿Qué valor? Pues depende de los valores de los resistores, qué resistencia tengamos. Vamos a suponer que R1 y R2 son iguales. Aquí por sencillez, R1, R2. Entonces la tensión de salida pues es la mitad. Tendremos 6. ¿Sí? Si la tensión de entrada baja, la señal de salida también va a bajar, ¿sí?, en forma instantánea. No se requiere tiempo para que baje a un cierto valor. Entonces vamos a suponer que aquí esté 6. En cierto instante, este va a bajar obviamente a 3. Entonces, si este baja a 0 en cierto instante, ahorita no nos interesa estos valores, también la salida va a bajar a 0. ¿Sí? No hay tiempo de procesamiento. ¿Sí? Los cambios o la respuesta que tenemos en el sistema suceden en forma instantánea. ¿Sí? Es una aproximación y es válida, ¿no? Y bajo ciertas condiciones pues vamos a tener este tipo de respuesta, principalmente en este tipo de circuitos. El único problema es generar estas señales que
que cambien abruptamente. Estrictamente no es posible, pero digamos es una buena aproximación. Si nosotros utilizamos un instrumento adecuado, observaríamos que estos cambios no suceden en forma instantánea, sino que se requiere cierto tiempo. ¿Ya? Pero aproximadamente nosotros decimos que sí son cambios instantáneos. Bien, entonces aquí tenemos una respuesta instantánea. El modelo de este sistema es muy sencillo. Nosotros ya lo conocemos. La tensión en la resistencia R2 está dado esa tensión como la relación de R2 entre la suma de las dos resistencias y lo multiplicamos por la señal de entrada. Este es nuestro modelo. Es un modelo algebraico. Simplemente es una multiplicación. Una cantidad multiplicada por la tensión de entrada. En este caso, la relación de las resistencias siempre es menor que 1. Esto es menor que 1. Y aquí estamos haciendo una atenuación. La señal de entrada se atenúa y nos da una señal de salida. Es una operación que ya habíamos visto. Cuando multiplicamos por alguna cantidad una señal, la podemos amplificar o atenuar. En este caso estamos haciendo atenuación. Esta cantidad se suele representar o se suele interpretar como la ganancia del sistema. A veces se le llama ganancia del sistema. Un término que amplifica o atenúa, en este caso atenúa, nuestra señal de entrada para darnos la señal de salida. ¿Sí? En general, es algo que vamos a poner aquí. Los modelos de los sistemas estáticos se representan por una ganancia. Es la característica más importante que tenemos en este tipo de sistemas, lo que es la ganancia. ¿Sí? Y la ganancia no es más que un factor. ¿Sí? Un factor que en este caso vamos a representar esta ganancia como K sigma. K pues se utiliza para ganancia y sigma de ganancia del sistema. Entonces nosotros tenemos nuestra señal de salida y la vamos a multiplicar la entrada por la ganancia y nos va a dar nuestra señal de salida. ¿Sí? Este es el modelo de un sistema estático. Simplemente multiplicamos la señal de entrada por algún factor, que este factor se conoce como ganancia. En este caso, como es un sistema estático, esta ganancia se suele llamar ganancia estática. Y algunos dicen que es de CD. ¿Sí? Ganancia estática o de CD constante. ¿Sí? No está cambiando. Vale siempre lo mismo. Nada más que para cuestiones prácticas se suele decir que esta ganancia es válida para un intervalo, para ciertas condiciones. ¿Sí? No es válida para cualquier condición. Hay que analizar bien nuestro sistema para determinar esta ganancia y decir el intervalo de validez, que es de lo más importante, ¿no? Cuando modelamos un sistema. Decir en qué intervalo, ¿sí? Para qué condiciones de operación o de funcionamiento este modelo es adecuado. En este caso, esta
esta ganancia. Tenemos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Como un resorte que lo deformamos con alguna fuerza. Generalmente ponemos un peso, un cuerpo que debido a la acción de la gravedad pues va a generar una fuerza llamada peso y que va a permitir deformar este resorte. La deformación la vamos a poner como delta. ¿Sí? Esta deformación va a ser nuestra señal de salida. Nos lo representa en este caso como y de t. Vamos a ponerlo como y de t o delta L, no, pero bueno, vamos a ponerlo y de t. Si es la deformación, ¿por qué y? Por la dirección. Podríamos ponerlo x, aunque tendremos que ponerlo horizontal el resorte, pero bueno, aquí y de t. Nosotros tenemos una fuerza que es que deforma nuestro resorte. Internamente este resorte se opone a la deformación y algunos lo ven al revés. Como se opone a la deformación, hay una fuerza interna que se origina debido a una deformación. Entonces aquí se diría que la deformación origina una fuerza. También podríamos decir que la fuerza que aplicamos al resorte origina una deformación. Sí, pero para ciertos aspectos, pues conviene, para ciertos propósitos de modelado, conviene verlo de esta manera. Deformamos nuestro resorte y se genera una fuerza que se opone a la deformación, pero simplemente es un modelo inverso. Nosotros modelamos este tipo de sistemas de esta manera. Tenemos una fuerza que se relaciona con el desplazamiento por medio de una constante que conocemos como constante elástica, constante de Young, que nos relaciona estas dos cantidades. A una cierta deformación hay una fuerza interna. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo deformamos el resorte? Pues con una fuerza. ¿Sí? Entonces, les menciono, son dos puntos de vista que se suele utilizar para este resorte. Tenemos una deformación, se origina una fuerza. Esa deformación, ¿sí? Para darnos la fuerza, la multiplicamos la deformación por esta constante. Esta constante es lo que modela el sistema. ¿Cómo la encontramos esta constante? En física hacemos experimentos muy sencillos. ¿Sí? Vamos cambiando nuestra fuerza y cambia el desplazamiento de tal manera que nosotros aquí vamos a poner la fuerza, aquí vamos a poner desplazamiento, y entonces para ciertas, y vamos cambiando la masa para cambiar la fuerza, pues vamos a tener diferentes valores, ¿sí? Que tienen una cierta tendencia dentro de cierto intervalo. Si la deformación se hace muy grande, nuestro resorte pierde propiedades de elasticidad y entonces pues ya no se va a tener un comportamiento lineal, y de hecho se dice que pierde su capacidad de recuperación. Este modelo que tenemos aquí es válido dentro de una zona que conocemos como zona elástica.
una región de deformación que es la elástica. Fuera de esa región, sí, el resorte pierde su capacidad de recuperación y ya no sirve para lo que fue construido, ¿no? Entonces, esto es válido en la zona elástica, en la cual el resorte se puede recuperar. Cuando ya no se recupera, ya no recupera su forma, ya estamos fuera de esa zona elástica y ni modo, ya no funciona el resorte. Entonces, esto es válida la región elástica, que sería más o menos la que tenemos aquí planteada. Y nosotros trazamos una línea recta que pasa por los puntos, y esta pendiente es nuestra K. Sí, este es un modelo algebraico. ¿Sí? Es un sistema estático. ¿Sí? Aunque este resorte almacena energía potencial, se suele modelar de forma estática. Sí, todo depende del punto de vista que se utilice para modelarlo, los propósitos que se tienen, pues se modela de la manera que convenga. En este caso conviene modelarlo de esta forma, con una forma algebraica, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver otro tipo de sistemas. ¿Sí? Ahorita nos va a interesar el modelo algebraico. Por ejemplo, aquí vamos a tener un sistema compuesto por devanados de alambre que de alguna manera interactúan entre ellos. Y aquí tenemos el símbolo de este sistema, ustedes ya lo conocen. Aquí nosotros tenemos inductores, pero son elementos que almacenan energía. Sin embargo, para ciertos propósitos conviene modelarlo como un sistema estático, considerar que su respuesta es instantánea, que la energía que se está almacenando, ¿ya?, no nos interesa ese proceso, lo que nos interesa es el resultado final, muy similar a lo que hicimos aquí. ¿Ya? Estos elementos almacenan energía, pero para ciertos usos de modelarlos como un sistema estático, de tal manera que su respuesta es instantánea. Después vamos a ver su contraparte, para que quede más claro a qué nos referimos con esto de respuesta instantánea, cuál es su contraparte, ¿no?, que sería la respuesta dinámica, ¿no?, que tenemos en los temas, que de hecho es la más interesante. Bien, este sistema, sí, este transformador, digamos, no es hasta ahorita un sistema, no está bien definido. ¿Qué necesitamos, Ricardo, para definir el sistema? ¿Sí está bien descrito este sistema? Creo que ya más. Esto no propiamente en el área de señales y sistemas no es sistema, porque no indicamos qué cosa.
algo importante que es nuestras señales de entrada y salida. Aquí las vamos a poner, decimos esta es nuestra señal de entrada. Generalmente es una tensión y nuestra señal de salida. ¿Sí? Y generalmente se utiliza esta notación. Algunos ponen tensión en lo que se conoce en el primario, tensión en el secundario, diciendo que este es el devanado de primario y este es el secundario. Este es el devanado de entrada y este es el de salida. Pero también se suele utilizar estos términos, devanado primario y el secundario. Pero nosotros vamos a poner que es el devanado de entrada y el devanado de salida. De entrada, de salida. Bien, ya está caracterizado, ya dijimos quién es la entrada, quién es la salida, vamos a modelarlo. El modelo se suele dar con respecto a las dimensiones de los devanados. Esto es el número de espiras que tenga cada uno de ellos. ¿Sí? Generalmente son diferentes. Nosotros podemos tener transformadores de subida o de bajada que aumenten la tensión o que la disminuyan. Lo más usual es que para nuestras aplicaciones que disminuyan, ¿no? Son transformadores de bajada. Por ejemplo, y así nosotros los adquirimos especificando la señal de salida. Estos transformadores que usamos generalmente funcionan bien a cierta frecuencia, son de baja frecuencia. Entonces aquí nosotros tendríamos de 6 volts, decimos 6 volts, pero estrictamente no son volts, sino son volts RMS, y que hay que ser enfáticos. Obviamente cuando los adquirimos no decimos que funcionan a 60 Hz. Y también enfatizamos otra propiedad que tiene estos transformadores, pero ahorita me la mencionan ustedes. Bien, vamos a suponer que tiene esta característica de 6 volts como señal de salida. ¿Cuál será la ganancia de nuestro sistema? Si conocemos la ganancia, ya tenemos un modelo. Obviamente nosotros no solicitamos un transformador por su ganancia. Lo solicitamos por su tensión de salida. Pero formalizando el estudio de sistemas, de este sistema, pues tenemos que especificar la ganancia. Es fácil de calcular. Nada más que está implícita la información. Para poder calcular la ganancia, pues necesitamos información, pero está implícita. ¿Cuánto valdrá la ganancia, chicos?
¿Sería la raíz de 2? No, no, la raíz de 2 no. Fíjense, retomamos, ya me di cuenta que están despiertos. Bien, la ganancia de un sistema nos relaciona lo que es la entrada y la salida. Si ustedes no la conocen la ganancia, la pueden calcular. Simplemente aquí un despeje. ¿Cómo la calculamos? Con un despeje. Pero necesitamos conocer la salida para dividirla con la entrada. ¿Sí? Entonces aquí queremos la ganancia. Ya tenemos la salida. ¿Quién es nuestra entrada, Ricardo? Sí sería multiplicar 6 por raíz de 2, ¿no? No, ¿No? porque aquí tenemos que a la salida son 6 volts, RMS. De RMS. Ajá. Ajá. Pero ¿quién es nuestra entrada? ¿Qué es lo que, Sí, es qué que lo lo que alimentamos? sí, es que estoy confundiéndome, estoy sacando el valor del La de voltaje. la amplitud, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Pero no, ahorita no lo necesitamos, porque lo que necesitamos es la entrada. ¿Quién es la entrada? ¿Cuánto vale la entrada? ¿Alguien conoce ese valor? Está implícito. Generalmente este transformador funciona con la tensión que nosotros tenemos en nuestros contactos. No de WhatsApp, no de Facebook, sino los contactos de alimentación. ¿Eso serían los 120? 120. Sí, eso está implícito. Estos transformadores funcionan con ese tipo de tensión, nada más que no lo dicen, pero eso ya lo sabemos. Obviamente, si el transformador va a funcionar a otro tipo de tensión, pues sí hay que aclararlo, si es a 440 volts, 220, ¿sí? Y hay transformadores trifásicos, bifásicos que trabajan a esas tensiones. Estos son transformadores monofásicos, solamente una sola fase y son de 120 volts. Entonces aquí la tensión de entrada son 100 volts y es de la misma naturaleza que esta, RMS. ¿Sí? Entonces, esto está implícito. Entonces, ¿cuánto vale la ganancia? Un veintiavo, ¿no? Sí. Que sería 0.05. Ajá. Esta es nuestra ganancia. Es adimensional. ¿Sí? Aquí nosotros pondríamos 120 volts RMS, que es nuestra señal de salida, lo multiplicamos por la ganancia, que en este caso son, perdón, lo estoy poniendo al revés, es la salida, son 6 volts RMS, y esta es nuestra ganancia, que la vamos a anotar por como K sigma, y nuestra señal de entrada es 120 volts RMS. El valor de 0.05 nos da esta relación y obviamente nosotros la suponemos constante, ¿sí? Siempre vale lo mismo. Ahora, ¿qué otra característica necesitamos, Ricardo, de los transformadores para que quede bien caracterizado, bien definido? Ya especificamos aquí la ganancia, pero para cuestiones prácticas necesitamos aclarar algo en nuestro transformador para poder hacer un uso correcto del transformador, ¿no? ¿El amperaje? Sí, exactamente. Y aquí generalmente ponemos bueno, podemos poner una corriente. En este caso podríamos poner 2 amperes. Sí, funciona bien con una corriente máxima de salida de 2 amperes. ¿Sí?
Bien. Vamos a ver otro tipo de sistema muy, muy sencillito. Voy a poner el símbolo de un elemento semiconductor, de un dispositivo semiconductor que ustedes ya conocen. Este. ¿Qué es, Ricardo? ¿Qué representa este símbolo? Ah, eso sí. Perdón, a ver, un poquito de interferencia. ¿Te escucho? Ah, un transistor. Un transistor. Y es un transistor BJT. ¿De qué tipo? Ah, PNP, ¿no? No, en este caso NPN. NPN, sí, 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 sí. ¿Qué? NPN. Este transistor tiene 3 corrientes. ¿Sí? Para que funcione, cuando funciona, tenemos 3 corrientes. Lo que es la corriente de base. En esa terminal se conoce como base. Esta terminal, ¿sí? ¿Cómo se conoce? Como colector, corriente de emisor. ¿Sí? ¿Cómo modelamos este sistema? Pues con una ganancia. Nada más que esta ganancia tiene un nombre especial. La ganancia del sistema se conoce como beta. ¿Sí? Y nos relaciona la corriente de entrada, corriente de salida. ¿Sí? Este dispositivo se dice que es un amplificador de corriente. La beta nos relaciona las corrientes. Entonces aquí vamos a poner amplificador de corriente. Su modelo está dado con base a las corrientes que están dentro del sistema. ¿Sí? Y en este caso, la corriente de colector está relacionada con la corriente de base por medio de beta. Sí, que es la ganancia. La corriente de emisor, fíjense que aquí nosotros fácilmente podemos deducir que es la suma de 2 corrientes. En este caso, la corriente de colector, pues ponemos su modelo y lo simplificamos a esta forma y ya tenemos un modelo matemático de esta corriente. ¿Sí? Tenemos una corriente de emisor que está relacionada con la corriente de base por medio de esta suma, beta más 1. ¿Sí? La beta nos relaciona corriente. Bien, chicos. Esta beta la pueden ustedes consultar. Es la ganancia del transistor. La pueden consultar en el datasheet del fabricante o la pueden medir. Nada más tengan cuidado. La beta puede ser de tipo CD o tipo CA, que así lo especifica. ¿Sí? No valen lo mismo. Y relacionan 2 cosas diferentes. Una tensión, corrientes constantes o corrientes que van cambiando. ¿Sí?
Pero bueno, eso no importa. Ahorita lo que importa es esta representación, que es el modelo. Ese es un modelo algebraico, modelo estático. Bien. Y así hay muchos tipos de sistemas. Vamos a ver un último, mecánico. Que es muy usado. Por ejemplo, vamos a tener aquí la representación de dos engranes. Están interconectados. Nada más que no pongo los engranes, los dientes de los engranes. Pongo nada más su circunferencia. Pero vamos a poner que son engranes, ¿no? Que están interconectados. Y aquí, estos dos engranes como tal no me representan un sistema. ¿Qué necesitamos para tener un sistema, Ricardo? Una entrada y una salida. ¿Perdón? ¿Se me está cortando o...? Yo no sé si yo tengo problemas o es que hay mucha interferencia. Otra vez, por favor. Ah, sí, le decía que debe tener marcada una entrada y una salida. Sí, bien. Aquí podemos especificar desplazamientos, velocidades o pares, ¿sí? Lo que ustedes quieran, de acuerdo a la aplicación. Sí, el modelo del sistema, o más bien la caracterización de nuestro sistema, depende de su uso. En este caso, podemos poner velocidades. ¿Sí? Vamos a decir que este es nuestro engrane de entrada. Aquí tenemos nuestro engrane de salida. Esta es la velocidad de entrada, velocidad de salida. ¿Sí? Estos engranes generalmente no son del mismo tamaño. Están caracterizados por su radio o por su número de dientes. ¿Sí? Cada quien utiliza diferente descripción, ¿no? Vamos a poner radios o número de dientes. Es equivalente. Están relacionados estos dos parámetros por el paso de los engranes. ¿Sí? ¿Qué tan separados están, ¿no? Las dimensiones propiamente de los dientes, ¿no? Sí, están relacionados estos dos parámetros. Bien, aquí en el punto de contacto, las dos, sí, la velocidad radial del engrane 1 y del engrane 2 son iguales. No hay deslizamiento. Es exactamente igual. Como embonan ahí los dientes, ¿sí? Tenemos velocidades tangenciales iguales. Entonces la velocidad, vamos a ponerlo así. Bien, estamos diciendo que aquí en este punto de contacto las velocidades tangenciales son iguales. Velocidad 1 del engrane 1, velocidad del engrane 2 es igual, ¿no? Estas velocidades, acuérdense que se obtienen multiplicando el radio por la velocidad angular. Y de aquí nosotros podemos encontrar nuestra velocidad. Ahí estoy poniendo dos notaciones. Vamos a poner aquí de entrada. Entrada, salida. Sí, nos interesa nuestra señal de salida, en este caso la velocidad angular, está dada por R1 entre R2 por la velocidad angular.
Si R1 es más pequeño que R2, obviamente esto es menor. A ver, permíteme tantito, sí. Esto es menor que 1. Si es que R1, bueno, con base a la figura, ¿no? Si R1 es menor que R2, entonces la relación es menor que 1. Y entonces nuestros dos engranes reducen la velocidad de entrada. Si es un reductor. Profe, perdón, creo que no ha dejado pasar a los compañeros. ¿Hay compañeros esperando? Qué raro. ¿Sí están despiertos entonces? ¿O son robotitos que están ahí? ¿Quién me pidió? ¿Quién, Jorge? Sí, profe. ¿Sí existen estos chicos? ¿Por qué nunca contestan nada? No sé. Como a ti sí te hacen caso y a mí no. Pero bueno, Jorge, tú tienes influencia. Sí, ahorita los dejo entrar. Gracias, sí, ya vi. Gracias, profe. Gracias, bye. Bye. Bien, estábamos con este modelo. Este es nuestro modelo algebraico. Nos relaciona lo que es la velocidad de salida con la velocidad de entrada, ¿no? Obviamente podemos plantearlo también en términos de desplazamientos, muy similar, y también de pares, par de entrada, par de salida. Y aquí interviene un factor que se conoce como eficiencia. Los engranes disipan energía. Hay pérdida de energía generalmente por calor. Entonces, dependiendo del tipo de dientes que tienen los engranes, su eficiencia va a cambiar. Entonces, el más usado, pero el más ineficiente, son los engranes rectos, ¿no? Y hay otro tipo de dientes, ¿no? Que tienen una eficiencia mejor. Pero obviamente son más costosos, más difíciles de fabricar. Pero bueno, son cosas que ahorita no nos interesan. Este es su modelo algebraico. Y decimos que tienen un comportamiento, ¿sí?, estático. ¿Qué quiere decir? Que la señal de salida va a responder en forma instantánea. Si la entrada tiene un valor 0 y cambia un valor constante, ¿qué va a pasar con la salida? Pues también va a cambiar en forma instantánea. En este caso, digamos a un valor menor. Si se reduce, la señal de entrada, también la señal de salida, se reduce. ¿Sí? La respuesta es instantánea. Para esto se dice que los engranes deben de ser rígidos, no deben tener deformación. Si se deforman, entonces se va a requerir cierto tiempo para que responda el engrane para obtener una salida, para que el engrane de salida nos dé lo que es la velocidad de salida. Pero bueno, es algo que ahorita vamos a ver con este otro tipo de sistemas, que son los sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos. Es obvio que internamente tienen elementos que almacenan energía. O que tienen memoria, guardan información. ¿Sí? Y la podemos recuperar un tiempo después. Está ahí almacenada y la podemos recuperar. Bien. La respuesta no sucede en forma instantánea, se requiere cierto tiempo. Nosotros tenemos aquí un sistema
Y la señal de entrada, vamos a suponer que es tipo escalón. Sí. La salida del sistema va a tener un comportamiento, ¿sí?, que es 0 hasta cierto tiempo, y después de aquí la salida puede tener un comportamiento de esta forma. Esta respuesta se conoce como dinámica y está compuesta por dos fases, una que llamamos transitoria. Esta es la transitoria. Sí, la estacionaria es esta. Y esta es la transitoria. Y esta es la estacionaria. Hay una evolución de la salida. Se requiere cierto tiempo para que la salida alcance un valor, ¿sí?, un comportamiento similar a nuestra entrada. Si nuestra entrada es constante, se requiere cierto tiempo para que la salida alcance un comportamiento constante. ¿Sí? Ese tiempo que se requiere me define lo que es una respuesta que está cambiando, ¿sí? Está evolucionando la salida. Internamente hay una transformación, hay transferencia de energía entre los elementos internos que tienen. Se transfiere la energía entre los elementos y se requiere cierto tiempo. Y es lo que me define el transistorio. Después de cierto tiempo se alcanza un comportamiento, en este caso constante, y tenemos lo que es el estado estacionario. Los sistemas dinámicos están caracterizados por su respuesta. Una respuesta que se conoce como dinámica. Consiste en dos fases, lo que es el transitorio y lo que es el estacionario. Es muy fácil de identificar. El transitorio evoluciona con el tiempo, ¿sí? Está cambiando. Después de cierto tiempo ya alcanza un comportamiento constante, similar al de la entrada. Si mi entrada es constante, en este caso la salida va a alcanzar un valor constante, ¿sí? En simulación vamos a ver diferentes tipos de entrada y vamos a identificar lo que es el transitorio y lo que es el estacionario. Debido a esta evolución que tenemos aquí en el transitorio, ¿sí?, el modelo no puede ser algebraico. Necesitamos un modelo que caracterice esta evolución, estos cambios que tenemos aquí en el transitorio. Estos cambios nosotros los cuantificamos por medio de la derivada. La rapidez con la cual está cambiando se cuantifican por derivadas. Debido a esa situación, los modelos de los sistemas dinámicos, ¿sí?, son ecuaciones diferenciales. Y hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Modelos diferenciales. Usarse con derivadas. Y ya habíamos mencionado algo de eso. En este caso, nosotros vamos a estudiar sistemas que se modelen por medio de ecuaciones diferenciales totales. Parciales no nos interesan. ¿Sí? Podemos tener derivadas parciales, pero no nos interesa. Vamos a estudiar estos, donde tengamos derivadas totales, en este caso con respecto al tiempo. Uno de los modelos más conocidos por ustedes, uno de los sistemas que más
estudiados por ustedes, que sea dinámico, es un circuito RC. Un circuito RC, obviamente tenemos un resistor con una resistencia R, un capacitor con una capacitancia C, y vamos a poner que están conectados en serie. Nuestra señal de entrada es una fuente que conectamos aquí a la izquierda, y nuestra tensión de salida va a ser la tensión en el capacitor. Si esta tensión de entrada es constante, tipo escalón, vale 0 para tiempo negativo, y después tenemos un valor constante A. La salida presenta un comportamiento dinámico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un transitorio y después de cierto tiempo alcanza aproximadamente un valor constante. ¿Sí? Aquí identificamos en forma aproximada el transitorio y aquí tenemos el estacionario. Este es un sistema dinámico. Su respuesta presenta un transitorio y un estacionario. O sea, hay que encontrar su modelo. Primero, hacemos un balance por medio de mallas, de la técnica de mallas. Sabemos que la suma de tensiones en una malla cerrada es igual a 0, conservación de la energía. La tensión de entrada, si quieren hacemos aquí una asignación, decimos que ahí circula corriente en este sentido y ahí está polaridad, ¿no? Entonces, si lo igualamos a 0, nuestro balance, entonces aquí tendremos menos, tenemos más tensión en el resistor, más tensión en el capacitor. Este es igual a 0. Aquí tenemos nuestra ecuación, que describe el comportamiento de este sistema. Nada más que aquí aparecen una señal, que es la entrada, esta es válida. La señal de salida, que es la tensión del capacitor, pero aquí tenemos una tensión que no es parte de nuestra descripción. Nada más tenemos que tener dos señales, la entrada y la salida. En este caso, esta señal no debe de aparecer. Vamos a hacer manipulación para quitarla, ponerla en términos de otras, de la señal de entrada o de la señal de salida, ¿no? Pero como tal, la tensión del resistor no es parte de nuestro modelo. Nada más nos interesa lo que es la señal de entrada y la señal de salida. Entonces vamos a hacer manipulación. Para esto nos vamos a apoyar en las ecuaciones que describen los elementos. Por ejemplo, la tensión de la resistencia. La tensión en la resistencia está dada por la ley de Ohm. Esta es la ecuación del elemento. Vamos a poner I de T. Vamos a ver qué sucede si sustituimos. Tendremos una ecuación similar. Tenemos una señal de entrada, es válida, es la que queremos que esté. Señal de salida, pero aquí aparece una corriente, no queremos que esté. ¿Sí? Entonces, esta corriente interactúa con el capacitor. Esta corriente, al entrar a las terminales del capacitor, genera una tensión de
de salida, la tensión en las terminales del capacitor. Entonces la corriente y la tensión en el capacitor están relacionadas por una ecuación íntegro-diferencial. La tensión en el capacitor está relacionada con la corriente por medio de la capacitancia y de una integral. ¿Sí? Ponemos nuestra integral definida de 0 menos, por ejemplo, a un tiempo arbitrario. Bien. Aquí nosotros necesitamos la corriente, que fácilmente podemos obtener despejando por medio de una operación de derivada. Llegamos a esta equivalencia. Entonces la corriente la vamos a sustituir porque puse menos, este es más R. ¿Cuánto vale la corriente? Capacitancia derivada de la tensión del capacitor más tensión del capacitor igual a 0. ¿Sí? Analizamos nuestra ecuación. Señal de entrada válida, señal de salida válida, y aquí tenemos la derivada de la señal de la salida. ¿Sí? Aparece la señal de salida y su derivada. Es un modelo válido. Nosotros ya modelamos nuestro sistema dinámico con una ecuación diferencial de primer orden. De primer orden porque nada más tenemos un elemento que almacena energía, un elemento independiente. Porque pueden decir ustedes, es que tenemos un circuito con dos capacitores. Entonces necesitamos una ecuación diferencial de segundo orden. Pues no, porque estos dos capacitores están interrelacionados y se pueden reducir a un solo capacitor. Aunque tengamos dos elementos que almacenan energía, no son independientes, porque están conectados en paralelo. Entonces, nuestra ecuación diferencial, nuestro modelo diferencial, va a tener un orden de orden n. Aquí lo voy a poner. De orden n. Y este orden n depende del número de elementos que almacenan energía. Elementos que están independientes, ¿no? Que almacenan energía. En este caso tenemos un elemento. Nuestra ecuación diferencial va a ser de primer orden. Se dice que el sistema es de primer orden. Ahora, si nosotros tenemos por aquí un capacitor, pero conectado, digamos, en paralelo con el resistor, este va a ser un sistema que va a ser modelado por una ecuación diferencial de segundo orden, porque estos dos elementos, estos dos capacitores no están interconectados de tal manera que se puedan reducir a uno solo. Bien, pero es algo que ahorita no nos va a interesar. Podemos hacer varias combinaciones y obtener sistemas de diferente orden. Ahorita lo que nos interesa, pues, es la estructura más básica, que es este circuito RC. Bien, ¿qué hacemos con este modelo? A partir de su estructura, nosotros podemos deducir ciertas propiedades, que es algo que vamos a aprender de los temas. Y estrictamente, para analizar el sistema, necesitamos
determinar la respuesta del sistema. Necesitamos resolver la ecuación diferencial. La respuesta del sistema se puede conocer mediante la solución de la ecuación diferencial. Entonces, la respuesta del sistema lo vamos a escribir ¿sí? ¿Quién es la respuesta del sistema? Pues es la salida. Sí, señal de salida. Se determina resolviendo la ecuación diferencial. Sí. Esta solución puede ser analítica o numérica. Algún método que ustedes ya conozcan de ecuaciones diferenciales se utiliza para encontrar la solución. Si encontramos la solución, encontramos la respuesta del sistema. De aquí nos interesa, ¿sí?, conocer la tensión de salida, o sea, la tensión en el capacitor. Para esto requerimos dos cosas. Requerimos conocer la señal de entrada y requerimos una condición inicial. Si tenemos esta información, podemos encontrar la respuesta del sistema, o sea, la señal de salida, utilizando algún método analítico o algún método numérico. Algún método numérico que viene implementado en varios ambientes de programación, como por ejemplo MATLAB. MATLAB permite resolver ecuaciones diferenciales, ya sea en forma analítica o en forma numérica. Nosotros podemos aprender a hacerlo en forma numérica, ¿no? Analítica lo haremos aplicando técnicas que hemos visto o que han visto ustedes en ecuaciones diferenciales, ¿no? Y numéricas, pues bueno, es algo que aprenderemos a hacerlo en MATLAB. Bien, obviamente necesitamos también saber cuánto vale el resistor y cuánto vale el capacitor. Vamos a suponer que tenemos el siguiente sistema: circuito eléctrico, algo básico. Tenemos resistor, aquí aparece el símbolo de un inductor. Capacitor. Tenemos una señal de entrada dada por una fuente. Y para tener bien definido nuestro sistema, si no está definido, hay que especificar quién es la tensión de la señal de salida, ¿no? En este caso una tensión, o puede ser una corriente. Sí. Y generalmente nos interesa lo que ponemos aquí a la derecha. Podemos intercambiar el orden de nuestros elementos y tal vez nos interese la tensión en el inductor o la tensión en el resistor, pero aquí nos interesa la tensión en el capacitor, ¿no? Entonces podríamos tener un sistema 1 donde la entrada es la tensión de nuestra fuente y la salida es la tensión en el capacitor. O podemos tener un sistema 2 donde nos interese tal vez la corriente. O un sistema 3 donde nos interese la tensión en el inductor. De este circuito podemos definir varios sistemas, dependiendo de la selección de la salida. Bien, aquí lo que resta es obtener el modelo, la ecuación diferencial que describe nuestro sistema.
¿Va a ser una ecuación diferencial de qué orden? De segundo orden. De segundo orden, bien, porque tenemos dos elementos que almacenan energía, bobina, capacitor, donde acuérdense que en este caso nuestra tensión de salida va a ser la tensión del capacitor. ¿Sí? Permítame. Bueno, esto no importa. El sistema 1. ¿Cómo se obtiene? Con un procedimiento similar. ¿Qué hacemos? Una ecuación de malla, planteamos nuestra ecuación de malla y analizamos las señales que están en esa ecuación y vamos modificando esa ecuación de tal manera que nada más nos aparezcan dos señales, la de entrada y la de salida. Las señales intermedias, como sería la tensión en el inductor y la tensión en el resistor, hay que eliminarlas. Hay que ponerlas en términos de la tensión, en este caso del capacitor. Aquí nosotros necesitamos las ecuaciones de los elementos. La del resistor, pues ya la conocemos, está dada por esta ecuación. La del capacitor, ya también la conocemos. En general es desde menos infinito integral hasta t. Y la del inductor, pues es una ecuación diferencial, es L, la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Son las ecuaciones que describen el comportamiento de estos elementos. ¿Sí? Están interconectados por medio de interconectados en serie, que modelados pues es muy similar a lo que habíamos visto. Y fácilmente ustedes pueden obtener su ecuación diferencial, ¿no? Una serie de pasos muy sencillos. Bien, pues si tienen dudas las comentamos, ¿sí? Y podemos aprender cómo obtener la respuesta de este tipo de sistemas. Y algo importante, hacerlo en MATLAB, ¿no? Sí, que no es muy difícil. Bien, ¿alguna pregunta? No, espero que no. Bien, gracias, que tengan buen día, buen fin de semana. Sí, buen fin de semana, sí, buen fin de semana. Sí, ya es viernes. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Hola, profesor, gracias.